Hey, ¿qué onda, gente de YouTube? Mi nombre es Cristian y en este video continuaremos con el curso de programación en C++. Ahora toca hablar un poquito sobre programación orientada a objetos, pero aplicada al lenguaje de programación C++. En esta ocasión vamos a hablar sobre clases. Y bien, para esto vamos a trabajar sobre Dev C++. Ustedes pueden trabajar sobre el entorno de desarrollo que ustedes quieran, como CodeBlocks, Visual Studio, etc. Sin embargo, yo les recomiendo que utilicen Dev C++, ya que es un programa muy liviano y que nos permite realizar la mayor parte de las prácticas que hacemos en estos videos. Bueno, para ejemplificar el tema de las clases vamos a crear una clase que me represente un número complejo. Al final lo que hacemos con las clases o el objetivo de las clases es crear prototipos de objetos. Hay que recordar los conceptos de programación orientada a objetos, donde un objeto está compuesto por propiedades y además este objeto puede realizar determinado número de acciones. Entonces, para crear nuestra primera clase que va a representar un número complejo, vamos a escribir class. Automáticamente Dev C++ me subraya esta palabra porque es una palabra reservada. Después de esto, espacio, y escribimos el nombre para nuestra clase. Como yo voy a representar un número complejo, pues le voy a poner complejo. Abrimos y cerramos llaves y al final ponemos un punto y coma. Bien. La clase está compuesta de varias cosas, una parte privada, una parte pública y en ciertas ocasiones una parte protegida, cuando ya empezamos a meter herencia. Sin embargo, para esta clase que va a ser tan sencilla, todo lo vamos a dejar como público. Vamos a tener dos propiedades. La propiedad 1, que va a ser la parte real de mi número complejo, y la propiedad 2, que es la parte imaginaria. En realidad, a las propiedades de los objetos también les podemos llamar atributos, los atributos o los campos que componen a este objeto. Y esos atributos tienen que ser representados de alguna forma. ¿Cómo lo vamos a representar? Pues mediante tipos de datos. La parte real y la parte imaginaria, en este caso yo los voy a representar mediante números con punto decimal. Le voy a poner a la parte real RE y a la parte imaginaria IM. Y de esta forma ya estoy agregando propiedades a mi clase para poder crear objetos de este tipo. Y entonces los objetos que ya estén creados a partir de esta clase ya podrán tener valores específicos para estos atributos. Por ejemplo, para la parte real podría tener un valor de 0 y para la parte imaginaria un valor de 20 o 21.5 o menos 0.1, por ejemplo. Ahora, hay una parte fundamental de las clases que se le llama método constructor. Hay que recordar que los objetos realizan acciones. Bueno, pues una de estas acciones es inicializar el propio objeto. Entonces, en este sentido, un método constructor lo que hace es inicializar al objeto. ¿Qué vamos a inicializar en este caso? Pues sus atributos, la parte real y la parte imaginaria. Entonces vamos a definir el constructor, que es un método especial que lleva el mismo nombre de la clase. Este método no tiene ningún valor de retorno. Ustedes pueden intercambiar la palabra método con la palabra función miembro. En C++ en realidad no hay diferencia entre función miembro y método. Al final de cuentas es una función que realiza cierto procedimiento y obtenemos cierto resultado también, cuando retornan por ejemplo un entero, un flotante, etc. En este caso el constructor ya sabemos que por definición no regresa ningún valor, pero sí que puede recibir argumentos. ¿Qué argumentos va a recibir este constructor? Pues los valores para poder inicializar la parte real y la parte imaginaria. ¿Cómo lo hacemos? Pues así como escribíamos nuestras funciones, pues vamos a recibir por argumentos la parte real y otro argumento que sea la parte imaginaria. Ahora, ¿qué código tenemos que escribir para poder inicializar estos argumentos? Bien, al principio nos dicen que tenemos que definir un cuerpo para el método, que está delimitado por las llaves de apertura y de cierre, y entonces es dentro de este cuerpo del método donde vamos a definir lo que hace el método. En este caso simplemente queremos inicializar a la parte real y a la parte imaginaria, pero si ponemos RE igual a RE, IM igual a IM, el compilador no va a saber si yo me estoy refiriendo a los atributos de mi clase o si me estoy refiriendo a los argumentos, que en este caso tienen el mismo nombre que mis atributos. Entonces, ¿cómo diferenciamos entre mis propios atributos como clase y los argumentos que estoy recibiendo? Pues existe la palabra reservada this, que lo único que es un apuntador que siempre está apuntando a la propia clase. Entonces yo al acceder con flechita, vamos a ver que automáticamente Dev C++ me da algunas opciones, en este caso RE,
Y entonces de esta forma el compilador ya sabe que me estoy refiriendo a RE de mi propia clase y no al argumento que estoy recibiendo en el constructor. Lo mismo hacemos para la parte imaginaria. This, flechita, im, que es el atributo, igual a el valor que recibimos por argumento. Esta es una de las formas que podemos utilizar para inicializar los valores de mis atributos, pero la forma más correcta es hacer lo siguiente. Escribimos el nombre de mi constructor, los argumentos que recibe, y después del paréntesis que cierra, escribimos dos puntos, RE, abrimos paréntesis, RE, coma, IM, paréntesis, IM. El compilador de esta forma ya va a saber diferenciar entre los argumentos que estoy recibiendo y los atributos de mi propia clase. En este caso, el compilador va a saber que eso que está subrayado ahí se trata de el atributo RE y no del argumento RE. Y vas a ver que esto que está entre paréntesis se refiere a el argumento y no al atributo. Lo mismo aplica para la parte imaginaria. Ahora, para comprender cómo es que esto es posible, pues vamos a hacer un pequeño ejemplo en la función main, en la que tenemos una variable de tipo double que se llama a, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis, escribimos 3 y después escribimos cout a endline. Lo único que está haciendo la función main en este caso es crear una variable a, pero se preguntarán, ¿a poco esto es posible? ¿Yo puedo inicializar una variable utilizando paréntesis? Bueno, pues en C++ esto es totalmente posible. Esto es equivalente a poner a igual a 3. Es exactamente lo mismo. Estoy realizando la misma acción, que es inicializar el valor de la variable. Entonces, si yo compilo y ejecuto esto, pues vamos a obtener el valor de la variable a, que en este caso es 3. Entonces es por eso que esto de acá es posible, porque es como si estuviera utilizando a mi atributo RE y a mi atributo IM como si fueran funciones. En realidad es como si estuviera llamando a su constructor, al constructor del tipo double. Eso mismo que está acá abajo, ¿no? Se parece mucho. Bien, de esta forma ya tenemos inicializados los atributos de mi propia clase. Entonces estamos preparados para poder crear nuestra primera instancia, nuestro primer objeto, utilizando a la clase complejo. ¿Cómo le vamos a llamar a este objeto? Pues le podemos llamar, por ejemplo, C1 y le tenemos que pasar por argumentos para inicializar el objeto, pues lo que nos pide el constructor, que en este caso es RE e IM. Para RE vamos a ponerle un valor de 10 y para IM vamos a ponerle un valor de 11. Ahora si escribimos cout RE, dos puntos, C1.RE, un salto de línea, vamos a duplicar esta línea y ahora vamos a escribir aquí IM, C1.IM, endline. Si compilamos y ejecutamos este programa, pues lo único que vamos a obtener son los valores asociados a mi objeto C1, ¿vale? Si se fijan, en la clase complejo yo solamente estoy definiendo cómo puedo inicializar un objeto de la propia clase y qué atributos tiene. Ahora, ¿qué pasa si yo arriba de esta declaración del objeto C1 quiero declarar otro complejo que se llame C2? Y le pongo punto y coma de esa forma. Si yo compilo esto, el compilador me va a dar un error de compilación. Básicamente lo que me va a decir el compilador es que no encuentra ninguna coincidencia con un constructor vacío. El constructor vacío es aquel que no recibe ningún tipo de argumentos. Es decir, es un constructor que va a inicializar a los atributos de mi clase con sus valores por defecto. En este caso, vamos a poner dos puntos, RE, paréntesis 0, y M, paréntesis 0. ¿Qué quiere decir? Que la variable RE y la variable IM, que son mis atributos, pues van a tener un valor por defecto de 0 cuando se llame al constructor vacío, que en este caso, cuando yo estoy creando a la variable C2, que es el objeto C2, se está llamando al constructor vacío. A esto se le llama sobrecarga de constructores. Vamos a ver qué pasa si eliminamos todo esto de acá. Nada más vamos a eliminar la declaración de C1 y vamos a poner aquí, en vez de C1, C2 y C2. Vamos a ver que cuando compilemos y ejecutemos este programa, bueno, pues parece que me está dando un pequeño error de compilación porque puse complejo, no complejo. Fue un error de escritura. Compilemos y ejecutemos y vamos a ver por la pantalla de la consola pues los valores por defecto del objeto, que es 0 y 0. También podemos definir acciones asociadas a mi objeto. ¿Qué acciones puede realizar un número complejo? Pues podríamos hacer una acción en la que simplemente al llamar esa acción se imprima
por la consola los valores del objeto. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues vamos a crear una función miembro, un método que se llame imprimir. O ustedes le podrían poner, por ejemplo, mostrar. Ya depende de su creatividad. Y entonces este método imprimir lo único que va a hacer es sacar por la salida estándar, out, un paréntesis, pero en formato de cadena. Vamos a poner aquí re solamente, que es el atributo de mi clase, la parte real, coma, espacio, o si quieren sin el espacio, como vean, im, paréntesis de cierre, punto y coma. De esta forma, ahora en vez de estas dos líneas, ahora voy a poner c2 punto imprimir, punto y coma, y vamos a ver por la salida estándar, es decir, la consola, los valores con el formato que establecimos en la función imprimir. Vamos a llamar a otro constructor y vamos a cambiarle el nombre a ese objeto. Ahora se va a llamar C1. Vamos a ponerle 1, -1, C1.imprimir, compilamos y ejecutamos y vamos a ver por la pantalla pues que efectivamente la parte real tiene un valor de 1 y la parte imaginaria tiene un valor de -1. Con este pequeño código que ya hicimos, ya comenzamos a observar características como lo son la reutilización de código. ¿Por qué? Porque ahora si yo creo otro número complejo que se va a llamar C2, este objeto, yo le pongo por ejemplo 0,1 y ahora yo escribo aquí un salto de línea y escribo aquí C2.imprimir, pues sin necesidad de realizar más código o de duplicar el código para imprimir, pues yo ya tengo en el método imprimir el comportamiento que va a tener el objeto. En este caso, pues simplemente imprimir sus valores, que es 0 y 1. Y para el otro complejo, 1, -1. Entonces ya estamos comenzando a observar un poco de ventajas de la programación orientada a objetos, que es la reutilización de código. Ahora, no necesariamente las acciones que podemos realizar con los objetos tienen que estar asociadas al objeto, a la clase. Entonces podemos definir funciones que realicen operaciones sobre estos objetos. ¿Cómo le hacemos? Pues suponiendo que queremos que dos objetos puedan ser sumados, pues vamos a crear una función que no tiene nada que ver con la clase complejo, sino que es totalmente externa, es decir, solamente toma objetos de tipo complejo para poder realizar sus operaciones. Vamos a tener una función que se llama sumar, que recibe un complejo, se va a llamar C1, y recibe otro complejo, se va a llamar C2. Ahora, para definir qué es lo que va a realizar esta función, pues lo único que vamos a hacer es lo siguiente. Return, vamos a llamar al constructor que recibe dos argumentos de la clase complejo, donde vamos a poner c1.re más c2.re, coma, ahora vamos a establecer la parte imaginaria, c1.im más c2.im. De esta forma, yo voy a poder crear un tercer número complejo que se va a llamar resultado igual a sumar C1 con C2. Ahora sí, hasta el final de la función main escribo cout, un salto de línea, y ahora pongo res.imprimir, pues vamos a obtener el resultado de la suma de los dos primeros complejos que declaramos. Vemos que el primer complejo para la parte real tiene 1, el segundo complejo tiene para la parte real 0, cuando se suman esto nos da 1, para la parte imaginaria es -1 más 1, pues nos da 0, que es el tercer número complejo que se llama res. Ya no me quisiera extender mucho más en el tema de clases, me parece que todavía falta demasiado por aprender respecto a programación orientada a objetos. Vamos a estar viendo a detalle esos conceptos en el curso de programación orientada a objetos que también encuentran en mi canal. Aquí va a ser un enfoque mucho más aplicativo, donde estaremos implementando esos conceptos que obtengamos del curso de programación orientada a objetos que van a tener en mi canal. Entonces, hasta aquí este video, espero que les haya gustado, espero que les haya servido de algo y que hayan comprendido el tema. Al final de cuentas solamente es representar entidades del mundo real mediante clases para poder obtener objetos que ya especifican valores para los atributos del objeto, ¿vale? Nos vemos, hasta luego, se suscriben si no lo están, le dan a me gusta y bye.